Voy a ser completamente honesta contigo. Cuando vi este título por primera vez, sentí una punzada de incomodidad en el estómago. Hacerte más atractiva. Durante más de 2 décadas investigando la vulnerabilidad y la vergüenza, he visto cómo esa palabra, atractiva, se ha convertido en un arma de doble filo que usamos para medir nuestro valor. Pero aquí está la verdad incómoda que los datos me han mostrado una y otra vez. Lo que realmente nos hace magnéticos, lo que genera conexión genuina, no tiene nada que ver con lo que pensamos cuando escuchamos esa palabra. En mis años de investigación, he entrevistado a más de 1.300 personas sobre coraje, vulnerabilidad y conexión. ¿Y sabes qué surgió como patrón constante? Las personas que describían como magnéticas, aquellas que generaban confianza inmediata y conexiones profundas, no eran las más perfectas. Eran las más auténticas. Y resulta que los antiguos filósofos estoicos ya lo sabían hace 2000 años. Comenta abajo si alguna vez has sentido que necesitas ser más de algo para ser suficiente. Más perfecta, más exitosa, más delgada, más organizada, más. Hace 3 años, estaba en mi oficina revisando datos de un estudio particularmente difícil sobre la vergüenza en mujeres profesionales. Era un martes por la tarde, tenía café frío en mi escritorio y páginas de transcripciones de entrevistas. Una frase seguía apareciendo, casi textualmente, en diferentes voces. Si supieran quién soy realmente, no me encontrarían interesante. Me quedé mirando esas palabras durante largo rato porque, y esto me costó admitirlo incluso en mi propio diario, yo misma había pensado exactamente eso antes de cada charla TED, antes de cada conferencia importante. La investigación sobre neuroplasticidad nos muestra que nuestro cerebro está constantemente reescribiendo sus patrones basándose en nuestros pensamientos y acciones repetidas. Cuando pasamos años entrenándonos para esconder quiénes somos realmente, estamos literalmente recableando nuestras redes neuronales para el ocultamiento. Y aquí está el dato que me dejó sin aliento cuando lo descubrí. Ese esfuerzo constante por escondernos aumenta nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, de manera crónica. Nuestros cuerpos físicamente se agotan por el peso de la armadura que usamos para protegernos del juicio. Los estoicos antiguos, Marcus Aurelius, Epicteto, Séneca, entendían algo profundo sobre la condición humana que mi investigación ha confirmado con datos contemporáneos. Ellos sabían que intentar controlar cómo nos perciben los demás es una batalla perdida que nos roba nuestra paz y, paradójicamente, nuestra capacidad de conexión genuina. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fortaleza. Resulta que esa fortaleza interna es exactamente lo que genera lo que llamamos atractivo magnético. Déjame hablarte de Carmen. Es un nombre que cambié, pero su historia es real y representa a docenas de mujeres que he entrevistado. Carmen es directora de marketing, 42 años, 2 hijos, matrimonio que describió como funcionalmente bueno pero emocionalmente vacío. Cuando la entrevisté por primera vez, llegó impecable. Maquillaje perfecto a las 7 de la mañana, cada cabello en su lugar, sonrisa profesional automática. Me contó que había leído todos los libros de desarrollo personal, había hecho 3 masterminds de liderazgo, seguía a 15 influencers de productividad. Hago todo bien, me dijo. Pero me siento invisible. Durante nuestra tercera sesión, llegó diferente. Sin maquillaje, jeans, sudadera. Perdón, dijo inmediatamente. Anoche mi hijo tuvo fiebre y no dormí nada. Pero aquí está lo fascinante. En esa conversación, sin su armadura habitual, Carmen fue más ella misma de lo que había sido en nuestras sesiones anteriores. Habló de su miedo a decepcionar a su madre, de cómo se sentía atrapada entre ser la profesional exitosa y la madre presente, de su terror a que su esposo descubriera que ella tampoco sabía que estaba haciendo la mitad del tiempo. Y al final me dijo algo que no olvidaré: es la primera vez en años que siento que alguien me ve de verdad. Esa es la primera verdad que el estoicismo y mi investigación confirman: la autenticidad no es un lujo, es el requisito fundamental para la conexión humana. Marco Aurelio practicaba algo que él llamaba prosoche, que podríamos traducir como atención consciente a uno mismo. No en el sentido de obsesionarse con la perfección, sino de conocer genuinamente nuestros pensamientos, emociones y valores. En mis datos, las personas que puntuaban más alto en lo que llamo resiliencia ante la vergüenza, esa capacidad de mantenerse conectadas a su valor incluso cuando se sienten vulnerables, compartían una característica específica: tenían claridad sobre quiénes eran.
No quienes querían que otros pensaran que eran. Quienes eran realmente. Aquí está el ejercicio que necesito que hagas ahora mismo. Y sí, es incómodo. Toma papel y lápiz. No tu teléfono, no una nota digital. Papel. Algo sobre el acto físico de escribir a mano crea conexión entre pensamiento y emoción de manera que teclear no logra. Vas a responder 3 preguntas, y la única regla es que nadie más va a leer esto. Escribe para ti, no para la versión de ti que crees que debería ser. Primera pregunta, ¿qué parte de mí escondo más frecuentemente? Segunda, ¿qué tengo miedo de que las personas descubran sobre mí? Tercera, ¿qué me gustaría que fuera cierto sobre cómo las personas me ven? Dame un momento. Respira. Esto no es fácil y no debería serlo. La vulnerabilidad nunca es cómoda, pero es el lugar donde vive el coraje. Cuando analizamos las respuestas de más de 800 mujeres a estas mismas preguntas, encontramos algo revelador. Las 3 cosas que más frecuentemente escondemos son, nuestra inseguridad sobre nuestras capacidades, el síndrome del impostor que todas negamos tener públicamente, nuestro cansancio real, porque admitir que estamos exhaustas se siente como admitir que no somos suficientes, y nuestra necesidad de ayuda, porque pedir ayuda todavía se percibe como debilidad. Los estoicos tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino. No en el sentido pasivo de aceptar todo sin luchar, sino en entender profundamente que está en nuestro control y que no. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba que tenemos control total sobre nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestra reputación, nuestras posesiones, lo que otros piensan de nosotros, está solo parcialmente o no está en absoluto bajo nuestro control. Esto me tocó personalmente cuando mi libro Daring Greatly se publicó. Había vertido años de investigación, lágrimas, noches sin dormir en ese trabajo. Y apareció una reseña devastadora. No solo criticaba el libro, me criticaba a mí. Mi primera reacción fue pánico. Luego vergüenza. Luego esa voz familiar, ¿ves? Sabía que no era suficiente. Pasé 3 días releyendo esa reseña, diseccionándola, imaginando respuestas perfectas que nunca enviaría. Mi esposo Esteve finalmente me sentó en la cocina y dijo, ¿cuánto tiempo más vas a darle a esta persona poder sobre tu paz? Y ahí estaba. Yo, la investigadora de la vergüenza, dándole a un extraño en Internet el control sobre mi bienestar emocional. La opinión de esa persona no estaba bajo mi control. Mi respuesta a ella, completamente bajo mi control. Mi valor como persona, definitivamente no determinado por esa reseña. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que su valor no está sujeto a las opiniones de otros. Aquí está donde el estoicismo se vuelve radicalmente práctico. Séneca escribió, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Mis datos sobre la ansiedad anticipatoria lo confirman de manera contundente. En un estudio que realizamos con 300 profesionales, pedimos que registraran sus preocupaciones durante un mes y luego rastrearan cuántas de esas preocupaciones se materializaron. ¿Adivina el porcentaje? 85% de lo que temían nunca sucedió. Y del 15% que sí ocurrió, 79% de los participantes reportaron manejarlo mejor de lo que habían anticipado. Estamos gastando cantidades masivas de energía emocional preocupándonos por futuros que probablemente nunca existirán, y ese gasto nos deja exhaustos para vivir el presente. La preocupación crónica no es planificación. Es sufrimiento adelantado por desastres que probablemente nunca llegarán. Pero aquí está el matiz importante. Esto no significa que no planifiques, que no seas realista sobre los desafíos, que simplemente pienses positivo y esperes que todo salga bien. Los estoicos eran profundamente prácticos. Ellos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la previsión de adversidades. Pero había una diferencia crucial con la preocupación moderna. Ellos visualizaban los posibles desafíos para prepararse mentalmente y hacer planes concretos, no para rumiar en ciclos ansiosos. Te voy a dar un ejemplo de mi propia vida que me avergüenza un poco admitir. Antes de mis presentaciones grandes, solía pasar días enteros preocupándome. ¿Y si me olvido de lo que voy a decir? ¿Y si la audiencia piensa que soy una fraude? ¿Y si alguien hace una pregunta que no puedo responder? La preocupación se sentía como preparación. No lo era. Era solo ansiedad disfrazada de productividad.
Cuando empecé a aplicar lo que estaba aprendiendo de los estoicos y de mi propia investigación, cambié mi enfoque. Ahora, antes de una presentación, me pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar razonablemente? Olvidar una parte de mi charla. Bien, tendré notas de respaldo. Alguien podría hacer una pregunta difícil. Puedo decir honestamente, no tengo los datos sobre eso específicamente, pero puedo investigar y responder después. Alguien podría no conectar con mi mensaje. Eso está fuera de mi control, pero puedo controlar presentar con integridad y autenticidad. Esta diferenciación entre preparación útil y preocupación paralizante es crucial para lo que llamo vivir con plenitud. Las personas que viven de manera plena no son las que nunca tienen miedo. Son las que han aprendido a moverse a través del miedo sin dejar que las paralice. Ahora, vamos a hablar de algo que casi nadie quiere admitir: nuestro juicio constante de los demás. En mis grupos de investigación, cuando pregunto quién aquí se considera una persona crítica o juzgadora, casi nadie levanta la mano. Pero cuando pregunto quién ha juzgado a alguien en los últimos 3 días, todas las manos se levantan. Tenemos esta desconexión fascinante entre cómo nos vemos y cómo actuamos. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre este punto. Cuando juzgamos a otros, revelamos más sobre nosotros mismos que sobre ellos. Mi investigación lo confirma de una manera que me dejó temblando cuando vi los datos por primera vez. Las áreas donde más juzgamos a otros son, casi invariablemente, las áreas donde más nos juzgamos a nosotros mismos. Conocí a una mujer llamada Patricia en uno de mis talleres. Llegó con una historia común. Odiaba ir al gimnasio porque sentía que todas las demás mujeres la juzgaban por su peso. Después de 3 semanas de trabajo, Patricia tuvo una revelación devastadora. Ella era quien más juzgaba a otras mujeres en el gimnasio. Juzgaba a las delgadas por tener ventaja natural, a las musculosas por ser obsesivas, a las que usaban maquillaje por ser superficiales. Su propio juicio interno era tan severo que lo proyectaba en todas direcciones, y luego vivía aterrada de recibir ese mismo juicio de vuelta. Esto es lo que los estoicos llamaban onfalos, estar centrado en uno mismo de manera poco saludable. No confundas esto con autocuidado o amor propio. Es esa preocupación constante por cómo nos perciben, esa vigilancia agotadora de nuestra propia imagen. Y aquí está la paradoja que hace que esto sea tan importante entender. Mientras más preocupados estamos por cómo nos ven, menos auténticos somos. Y mientras menos auténticos somos, menos conexión genuina generamos. ¿Has notado alguna vez que las personas más atractivas en el sentido magnético de la palabra, aquellas que generan conexión inmediata, confianza, calma, son las que parecen menos preocupadas por impresionarte? No es que no les importe. Es que han aprendido a soltar el control sobre tu percepción de ellas. Practicar soltar el juicio, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos, es quizás el trabajo más difícil y más liberador que podemos hacer. En la tradición estoica, hay un ejercicio que Epicteto recomendaba. Cuando te encuentres juzgando a alguien, hazte 3 preguntas. ¿Conozco toda su historia? ¿He estado perfectamente libre de este comportamiento o pensamiento? ¿Este juicio me acerca a ser quien quiero ser? Comenta abajo qué área de tu vida tiene el juicio más fuerte, hacia ti misma o hacia otros. Nombrarlo es el primer paso para liberarnos de su agarre. Déjame contarte sobre el momento más humillante de mi carrera profesional, porque creo que ilustra algo crucial sobre la dignidad y la resiliencia. Estaba dando una conferencia sobre vulnerabilidad y coraje para 500 líderes empresariales. Era una audiencia difícil, escéptica, de esas que cruzan los brazos y te desafían a probarles que tu mensaje vale su tiempo. A mitad de la presentación, mientras hacía un punto sobre la autenticidad, mi falda literalmente se desgarró. No un pequeño rasgón discreto. Un rasgón sonoro, visible, imposible de ignorar. Tuve una fracción de segundo para decidir. Podía pretender que no había pasado, continuar como si nada, hacer que todos nos sintiéramos incómodos ignorando lo obvio. O podía nombrarlo. Me detuve, miré la falda, y dije, bueno, si alguien tenía dudas sobre si estaba practicando la vulnerabilidad hoy, aquí tienen su respuesta. La sala entera explotó en carcajadas, y algo cambió en esa energía. De repente, no era la experta inalcanzable hablando sobre teorías. Era una humana teniendo un momento muy humano. Los estoicos hablaban sobre apatheia, que se traduce terriblemente al español como apatía pero que realmente significa ecuanimidad. No es no sentir.
Es no ser arrastrado por las emociones de manera que nos desconecte de nuestra sabiduría interna. Es mantener la compostura y la dignidad incluso cuando todo se está cayendo a pedazos, literal o metafóricamente. Pero aquí necesito ser muy clara sobre algo, porque esta enseñanza se malinterpreta constantemente, especialmente para las mujeres. Ecuanimidad no es represión emocional. No es ponerte dura o no dejar que te afecte o crear más capas de armadura. Es algo mucho más profundo y más vulnerable. Es sentir plenamente tus emociones sin dejar que te definan o controlen. En mi investigación sobre resiliencia emocional, encontré que las personas más resilientes no son las que no se quiebran. Son las que se permiten sentir el quiebre completamente, procesarlo, y luego elegir conscientemente cómo responder. Sienten la ira, pero no actúan destructivamente desde la ira. Sienten el miedo, pero no dejan que el miedo tome todas sus decisiones. Sienten la vergüenza, pero no permiten que la vergüenza reescriba su historia sobre quiénes son. Esto requiere práctica deliberada. Los estoicos lo sabían, por eso Marco Aurelio se escribía a sí mismo recordatorios constantemente. No porque fuera naturalmente sabio y tranquilo. Porque luchaba con las mismas tendencias humanas que todos nosotros: reactividad, juicio, miedo, ego. Voy a darte un ejercicio que he practicado durante los últimos 5 años y que ha transformado mi respuesta emocional a situaciones difíciles. Lo llamo la pausa de 90 segundos. La neurociencia nos muestra que una emoción intensa, si no la alimentamos con más pensamientos, dura aproximadamente 90 segundos en el cuerpo. Es el tiempo que toma para que la cascada química se active y se disipe naturalmente. Cuando sientas una emoción fuerte, ira, vergüenza, miedo, frustración, en lugar de reaccionar inmediatamente o reprimirla, simplemente nota: estoy sintiendo ira. Mi corazón está acelerado. Mis mejillas están calientes. Mis puños están apretados. Nombra la sensación física sin juzgarla ni justificarla. Respira a través de ella durante 90 segundos. 90 segundos. Y luego, desde ese lugar más calmado, pregúntate: ¿cómo quiero responder a esto de una manera que esté alineada con quien quiero ser? No siempre funciona perfectamente. La semana pasada, mi hija adolescente me dijo algo hiriente durante una discusión. Mi primera reacción fue devolverle el golpe, decir algo igualmente hiriente, ganar la discusión. Pero me detuve. Sentí la ira recorrer mi cuerpo como una ola. Respiré. 90 segundos que se sintieron como eternidad. Y luego pude decir: eso que dijiste me dolió mucho. Necesito un momento antes de continuar esta conversación. No fue perfecto, pero fue intencional. Y esa intencionalidad es lo que marca la diferencia entre reaccionar y responder. Aquí está la verdad sobre la disciplina que nadie quiere escuchar: no es sexy. No es inspiradora. No va a aparecer en citas bonitas sobre memes de Instagram. Pero es absolutamente esencial para cualquier vida que valga la pena vivir. Los estoicos entendían que la libertad real viene de la disciplina voluntaria, no de la ausencia de estructura. Epicteto enseñaba: ningún gran logro se alcanza sin disciplina. Y aquí está lo que mis datos muestran: las personas que reportan los niveles más altos de satisfacción con su vida no son las que tienen más libertad para hacer lo que quieran cuando quieran. Son las que tienen prácticas consistentes y disciplinadas que apoyan sus valores. Pero necesito matizar esto inmediatamente porque disciplina se ha convertido en una palabra tóxica en nuestra cultura, especialmente para las mujeres. Se ha convertido en sinónimo de castigo, restricción, control obsesivo. Eso no es disciplina estoica. Eso es perfeccionismo disfrazado de virtud. La disciplina real, la que construye vida plena, se pregunta: ¿qué prácticas diarias me acercan a ser quien quiero ser? ¿Qué hábitos apoyan mi bienestar, mis relaciones, mi propósito? Y luego, con compasión y sin juicio, trabaja para hacer esas cosas consistentemente. Déjame darte un ejemplo personal que me costó mucho admitir públicamente. Durante años, predicaba sobre la importancia del autocuidado, de establecer límites, de no quemarse. Y mientras tanto, yo estaba trabajando hasta las 11 de la noche, respondiendo emails a las 6 de la mañana, diciéndose a cada invitación, cada oportunidad, cada pedido. Porque en mi mente retorcida, si decía no, si establecía límites, si priorizaba mi descanso, sería egoísta. No estaría siendo suficiente. Terminé con agotamiento total.
No el estoy cansada tipo de agotamiento. El mi cuerpo literalmente no puede más tipo de agotamiento. Mi doctor me dijo que si no cambiaba mi ritmo, mi salud iba a colapsar. Y ahí estaba yo, la experta en vergüenza y autenticidad, demasiado avergonzada para admitir que estaba completamente quebrada. La disciplina que necesité no fue trabajar más duro. Fue aprender a parar. Fue establecer límites firmes sobre mi tiempo. Fue practicar decir no sin justificarme excesivamente. Fue aceptar que ser humana significa tener límites, y honrar esos límites no es debilidad, es sabiduría. Ahora tengo prácticas no negociables. Duermo 8 horas. No programo llamadas antes de las 9 de la mañana. Los domingos son sagrados, sin trabajo. Estas no son sugerencias flexibles que sigo cuando es conveniente. Son compromisos que mantengo con mi bienestar porque he aprendido, de la manera difícil, que no puedo servir desde un tanque vacío. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo en ese momento, se despertaba cada mañana y se recordaba a sí mismo: vas a encontrar personas desagradables, ingratas, arrogantes hoy. Pero recuerda, están actuando así por ignorancia de lo que es bueno y malo. Él no estaba siendo condescendiente. Estaba preparándose para mantener su ecuanimidad y compasión incluso frente a la dificultad. ¿Qué pasaría si empezáramos cada día recordándonos: hoy voy a enfrentar desafíos? La gente va a decepcionarme. Las cosas no van a salir según el plan. Pero tengo la capacidad de elegir cómo respondo. ¿Tengo la capacidad de mantenerme conectada a mis valores incluso cuando todo es caótico? Esto no es pesimismo. Es preparación realista. Y hay una diferencia enorme entre prepararse para la dificultad y vivir en miedo constante de ella. La preparación te empodera. El miedo te paraliza. Comparte con alguien que esté luchando con establecer límites saludables. A veces necesitamos permiso de alguien más para priorizarnos. Vamos a hablar de algo que aparece en casi todas mis entrevistas con mujeres de 30 a 55 años: la gratitud performativa. Es esa presión de estar constantemente agradecida, de contar tus bendiciones, de no quejarte porque otros lo tienen peor. Los estoicos valoraban profundamente la gratitud, pero no la gratitud falsa que niega el dolor real. Séneca escribió extensamente sobre la gratitud, pero también sobre la importancia de nombrar honestamente lo que es difícil. Hay una diferencia crucial entre estoy pasando por un momento muy duro y reconozco que tengo muchas bendiciones en mi vida versus no debería sentirme mal porque otros lo tienen peor. En mi investigación, cuando las personas usan gratitud para minimizar su propio dolor, no están practicando gratitud real. Están practicando vergüenza. Se están diciendo a sí mismas que su sufrimiento no es válido, que no merecen sentir lo que están sintiendo. Y esa invalidación de nuestras propias emociones es tóxica para nuestro bienestar. La gratitud real coexiste con el dolor. Puedo estar profundamente agradecida por mi familia y estar luchando con depresión. Puedo apreciar mi trabajo y sentirme abrumada por las demandas. Puedo valorar mi vida y llorar por lo que he perdido. Estas cosas no se cancelan entre sí. Son ambas ciertas simultáneamente. Conocí a una mujer, voy a llamarla Andrea, que había sobrevivido cáncer de mama. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, ella respondía automáticamente: bendecida. Tan agradecida de estar viva. Y era verdad, estaba agradecida. Pero también estaba aterrada de la recurrencia, furiosa por la pérdida de su pecho, luchando con su identidad como mujer. Todas esas emociones existían junto con su gratitud. En nuestras sesiones, finalmente se permitió decir: estoy agradecida de estar viva. Y también estoy enojada de que esto me haya pasado. Y estoy asustada. Y estoy exhausta de pretender que solo estoy agradecida. El alivio en su rostro cuando se permitió sostener ambas verdades fue palpable. Los estoicos practicaban algo llamado dichotomía del control, la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. Pero también practicaban sincatatesis, que es dar o retener nuestro asentimiento a las impresiones que recibimos. En otras palabras, no podemos controlar qué nos pasa, pero sí podemos controlar cómo interpretamos lo que nos pasa. Esto no es pensar positivo. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que entre el evento y nuestra respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo expresó de manera devastadora hermosa:
entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Pero aquí está lo que necesito que entiendas. Usar ese espacio para elegir nuestra respuesta no significa negar el dolor. No significa minimizar la dificultad. No significa pretender que algo devastador no nos ha roto el corazón. Significa elegir conscientemente cómo vamos a movernos a través de ese dolor, en lugar de dejar que el dolor nos arrastre sin dirección. Cuando mi madre murió, no elegí no estar devastada. Eso no estaba en mi control. Pero sí elegí permitirme llorar plenamente, buscar apoyo, hablar sobre ella, honrar su memoria de maneras que fueran significativas para mí. Elegí no aislarme aunque cada fibra de mi ser quería esconderse. Elegí no endurecer mi corazón contra el amor futuro por miedo a perder de nuevo. Esas elecciones no hicieron el dolor desaparecer. Pero sí me permitieron moverme a través de él en lugar de quedarme atrapada en él. La resiliencia, y esto es crucial que lo entiendas, no es volver rápidamente a la normalidad. No es recuperarse como si nada hubiera pasado. Es transformarse a través de la adversidad. Es permitir que las experiencias difíciles nos cambien, nos profundicen, nos expandan, sin dejar que nos quiebren permanentemente. Marco Aurelio experimentó tragedias devastadoras. Perdió varios hijos. Enfrentó plagas, guerras, traiciones. Y escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No estaba diciendo que esas tragedias eran buenas. Estaba diciendo que podía elegir cómo responder a ellas. Podía elegir crecer a través de ellas. Aquí está el matiz que se pierde constantemente. Esto no significa que todo pasa por una razón. No significa que el sufrimiento sea un regalo. A veces las cosas horribles pasan y no hay una razón noble detrás de ellas. Son simplemente horribles. Pero podemos elegir qué hacer con esa experiencia. Podemos elegir si nos define o si nos refina. En mis datos sobre crecimiento postraumático, las personas que reportaban transformación genuina después de experiencias devastadoras tenían algo en común. Se permitían sentir plenamente el dolor, buscaban apoyo, y eventualmente encontraban significado, no en el evento en sí, sino en cómo eligieron responder a él. Dame un comentario si alguna vez has enfrentado algo que te cambió permanentemente. No necesitas compartir qué fue. Solo que reconoces esa verdad de transformación a través de la dificultad. Ahora necesitamos hablar de tiempo. Nuestro bien más preciado y el que más desperdiciamos en cosas que no importan. Séneca dedicó un ensayo completo a este tema, De brevitate vitae, sobre la brevedad de la vida. Su argumento central era que la vida no es corta, la desperdiciamos. Aquí están los datos que me hicieron replantear completamente cómo paso mis días. El estadounidense promedio pasa 2 horas y 25 minutos al día en redes sociales. Eso es más de 54 días completos al año. Casi 2 meses de nuestra vida cada año desplazándonos por feeds que nos hacen sentir inadecuadas, desconectadas, ansiosas. Pero no estoy aquí para demonizar las redes sociales. Estoy aquí para preguntarte, ¿esa es una elección consciente? ¿Estás eligiendo activamente pasar esas 2 horas ahí? ¿O simplemente está pasando, deslizándose entre tus dedos mientras tu vida real sucede en otro lugar? Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y luego preguntaba algo devastador: si alguien te robara tu dinero, estarías furioso. ¿Por qué entonces dejas que las personas roben tu tiempo sin siquiera notarlo? Hace 2 años, hice un experimento. Durante una semana, registré exactamente cómo gastaba cada hora de mi día. No lo que pensaba que hacía o lo que planeaba hacer. Lo que realmente hice. Los resultados me avergonzaron. Pasaba horas en reuniones que no necesitaban mi presencia. Decía sí a compromisos que no me importaban. Revisaba mi teléfono compulsivamente entre tareas. Y al final de cada día, me sentía exhausta y culpable porque no había hecho las cosas que realmente me importaban. Escribir, pasar tiempo real con mi familia, cuidar mi cuerpo, simplemente estar presente. El problema no era falta de tiempo. Era falta de intencionalidad sobre mi tiempo. Los estoicos practicaban algo llamado memento mori, recuerda que morirás. Suena mórbido, pero es profundamente liberador. Cuando recordamos que nuestro tiempo es finito, que no hay garantía de mañana,
de repente se vuelve mucho más fácil decir no a lo que no importa y sí a lo que realmente vale. Si supieras que tienes exactamente un año de vida, ¿seguirías pasando 2 horas al día en redes sociales? ¿Seguirías en ese trabajo que odias? ¿Seguirías posponiendo esa conversación difícil con alguien que amas? ¿Seguirías guardando tu vida para cuándo? La urgencia de la mortalidad nos clarifica. Pero no necesitamos esperar una crisis para vivir intencionalmente. Podemos elegir, hoy, preguntar, ¿esto lo que estoy gastando mi tiempo refleja lo que realmente valoro? He desarrollado una práctica que llamo el examen diario. Cada noche, antes de dormir, me pregunto 3 cosas. ¿Qué hice hoy que me acercó a la persona que quiero ser? ¿Qué hice que me alejó? ¿Qué voy a hacer diferente mañana? No es para juzgarme. Es para mantener mi atención consciente en mis elecciones. Algunos días las respuestas son bonitas. Otros días son dolorosas. Pero siempre son honestas. Y esa honestidad me mantiene en el camino, me ayuda a ajustar, me recuerda que cada día es una nueva oportunidad para elegir intencionalmente. Marco Aurelio se recordaba constantemente: podrías estar siendo bueno ahora mismo. En lugar de eso, eliges volverse malvado. Suena duro, pero él no estaba hablando de maldad en el sentido dramático. Estaba hablando de las pequeñas elecciones, momento a momento, que hacemos entre vivir según nuestros valores o traicionarlos. Cada vez que eliges el scroll sin sentido sobre la conversación real con tu pareja, estás eligiendo. Cada vez que dices sí a algo que no importa porque tienes miedo de decepcionar a alguien, estás eligiendo. Cada vez que postergas lo que realmente importa porque es incómodo o difícil, estás eligiendo. Y aquí está la buena noticia: cada momento es una nueva oportunidad para elegir diferente. No necesitas esperar hasta el lunes, hasta el año nuevo, hasta que las condiciones sean perfectas. Puedes empezar ahora. Este momento. Esta respiración. Los estoicos también hablaban de simpateia, la interconexión de todas las cosas. La comprensión de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y mis datos sobre conexión humana confirman algo hermoso. Cuando vivimos de manera alineada con nuestros valores, cuando somos auténticos, cuando practicamos presencia, no solo mejoramos nuestra propia vida. Creamos ondas que afectan a todos a nuestro alrededor. Piensa en alguien en tu vida que consideras magnético, atractivo en el sentido más profundo. Alguien que cuando está presente, realmente está presente. Alguien que te escucha de verdad. Alguien que no está constantemente distraído, ansioso, escondido detrás de una máscara de perfección. ¿Cómo te sientes cuando estás con esa persona? Ahora pregúntate, ¿eres esa persona para los demás? ¿O estás tan atrapada en tu propia cabeza, en tus preocupaciones, en tu performance de perfección, que la gente a tu alrededor se siente invisible? La conexión genuina requiere presencia. Y la presencia requiere soltar todo ese ruido mental sobre cómo te estás desempeñando, cómo te ven, si estás haciendo suficiente. Requiere simplemente estar aquí, ahora, con quien sea que esté frente a ti. Epicteto enseñaba: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. En la era moderna, yo agregaría, y 0 teléfonos visibles durante las conversaciones importantes. Porque no puedes escuchar realmente, no puedes estar verdaderamente presente, cuando parte de tu atención está esperando la siguiente notificación. Aquí está el ejercicio para esta semana, y es incómodo. Elige a una persona en tu vida, tu pareja, tu hijo, tu amigo cercano, y durante una conversación completa, elimina toda distracción. Teléfono en otra habitación. Laptop cerrada. Televisión apagada. Y simplemente escucha. No para responder. No para arreglar. No para dar consejo. Solo para entender. Nota qué pasa. Nota cómo se siente para ti. Nota cómo responde la otra persona. La mayoría de nosotros estamos tan hambrientos de ser realmente escuchados que cuando alguien nos da ese regalo de presencia total, es transformador. Pero aquí está la parte más difícil. Vas a notar cuánto resistes esta práctica. Tu mente va a querer saltar a soluciones, a cambiar el tema de vuelta a ti, a revisar tu teléfono solo rápidamente. Esa resistencia no es un defecto. Es simplemente el hábito de distracción que hemos cultivado durante años. Puedes elegir diferente.
Los estoicos creían que virtud y felicidad son inseparables. Que vivir de acuerdo con la virtud, sabiduría, coraje, justicia, templanza, naturalmente resulta en eudaimonia, florecimiento humano. No placer constante. No ausencia de dificultad. Sino una profunda satisfacción que viene de vivir de manera alineada con quien realmente eres. Mi investigación sobre vida plena confirma esto. Las personas que reportan los niveles más altos de satisfacción no son las más ricas, las más exitosas en términos convencionales, o las que tienen las vidas más fáciles. Son las que pueden responder afirmativamente a estas preguntas. ¿Estás viviendo según tus valores? ¿Tienes personas en tu vida con quienes puedes ser completamente tú misma? ¿Sientes que tu vida tiene propósito y significado? Pero necesitamos definir esos valores, y aquí es donde la mayoría de nosotros nos atascamos. Decimos que valoramos la familia, pero pasamos todo nuestro tiempo en el trabajo. Decimos que valoramos la salud, pero nos tratamos a nosotros mismos como máquinas que solo necesitan mantenimiento mínimo. Decimos que valoramos la autenticidad, pero pasamos todo nuestro tiempo cuidando cómo nos perciben los demás. Hay una desconexión dolorosa entre nuestros valores declarados y nuestros valores vividos. Y esa desconexión es la fuente de mucha de nuestra ansiedad, depresión e insatisfacción. Séneca preguntaba, ¿de qué sirve tener innumerables libros y bibliotecas si ni siquiera en toda una vida puedes leer todos los títulos? La masa de libros distrae en lugar de instruir. Él estaba hablando sobre la diferencia entre consumo y práctica. Entre saber qué deberíamos hacer y realmente hacerlo. Todos sabemos que deberíamos comer mejor, movernos más, dormir lo suficiente, pasar menos tiempo en nuestros teléfonos, ser más presentes. Pero saber no es lo mismo que hacer. La brecha entre conocimiento y acción es donde mueren nuestras mejores intenciones. Los estoicos no eran filósofos de sillón. Eran practicantes dedicados. Marco Aurelio no solo escribió sobre ecuanimidad, la practicaba mientras gobernaba un imperio en crisis. Epicteto no solo enseñaba sobre libertad interior, la vivía a pesar de haber sido esclavo. Séneca no solo reflexionaba sobre la mortalidad, ajustaba su vida constantemente para alinearla con esa realidad. Entonces aquí está mi desafío para ti, y es específico porque las intenciones vagas no cambian comportamiento. Elige una práctica de las que hemos hablado. 1. No 3, no 5, 1. Tal vez es la pausa de 90 segundos antes de reaccionar. Tal vez es el examen diario antes de dormir. Tal vez es una conversación completamente presente esta semana. Tal vez es identificar honestamente dónde estás desperdiciando tu tiempo. No tiene que ser dramático. De hecho, las transformaciones reales rara vez lo son. Son acumulación de elecciones pequeñas, consistentes, hechas una y otra vez incluso cuando son incómodas. Comparte este vídeo con alguien que esté luchando con ser auténtica en un mundo que constantemente pide performance. Comenta abajo qué práctica vas a elegir para esta semana. Y recuerda, no estás sola en este trabajo. Todas estamos en la arena juntas, luchando con las mismas batallas humanas fundamentales. La vulnerabilidad que se requiere para vivir auténticamente, el coraje que se necesita para soltar el control, la disciplina de alinear tus acciones con tus valores, la sabiduría de distinguir que está en tu control y que no, la compasión de tratarte a ti misma con dignidad incluso en tus errores. La presencia de estar completamente en tu vida en lugar de observarla desde afuera preocupándote por cómo te ves. Estas son las cualidades que te hacen verdaderamente magnética. No porque proyectes una imagen perfecta, sino porque finalmente estás siendo real. Y en un mundo de performance constante, la autenticidad es revolucionaria. Es vulnerable. Es valiente. Es el trabajo más difícil que harás. Y también es el único trabajo que te hará libre. Retumba con tu vulnerabilidad. Atrévete a ser vista. Suelta la armadura. Entra a la arena. Y recuerda siempre, eres suficiente. No cuando logres más, no cuando seas perfecta, no cuando todos te aprueben. Ahora. Tal como eres. Suficiente. Esta es tu vida. No un ensayo general. No una práctica para cuando estés lista. Esta vida, ahora mismo, con todas sus imperfecciones y posibilidades. ¿Cómo vas a elegir vivirla?